Ya está con nosotros Roberto Lavagna, candidato a presidente por Consenso Federal, que busca posicionarse como la tercera fuerza. Roberto, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Es difícil perfilarse como esa tercera fuerza y capitalizar ese descontento? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Sí, es difícil porque es un tema que está muy estudiado, incluso a nivel mundial. Cuando hay fuerzas polarizantes, en general recurren... A ver, el costo que tiene de perder el gobierno o de no recuperarlo es tan grande que recurren a todos los instrumentos habidos y por haber, los legales y algunos no tanto, para cumplir con sus objetivos. Y en consecuencia una tercera fuerza que generalmente goza de menos presupuesto, de menos relaciones mediáticas y demás, le cuesta emerger. Y entonces surge una diferencia entre lo que es la demanda de la sociedad y lo que es la oferta política. La demanda de la sociedad, las mismas encuestas hablan de que el 40% dice que no le gustaría votar uno de estos dos extremos. Ahora, la oferta es más dificultosa porque la tercera fuerza no logra emerger del todo. ¿Y por qué no logra? Bueno, en parte por alguna de las cosas que yo les decía, es decir, siempre puede haber errores propios, por supuesto, que no hay que ignorar, pero la realidad es presupuestos muy acotados. Hoy, donde en las redes se juega buena parte del conocimiento, de la publicidad y demás, acceder a las redes es casi imposible para una tercera fuerza con escaso presupuesto. El otro día el senador Pichetto decía que fue a ver el centro de trabajo y demás del partido de gobierno, del PRO, y dijo, es la NASA. Bueno, eso juega y juega mucho, ¿no? Lavagna, recién escuchábamos las declaraciones de Alberto Fernández. ¿Qué valoración económica hace usted de lo que ayer dijo el candidato y hoy aclaró con algunos matices en distintos reportajes? Sí, a ver, justamente yo no escuché lo que dijo ayer, hoy vi que había dos versiones distintas, no necesariamente de él, sino entre lo que él decía y algunos medios, de manera tal que no me quiero meter en hacer lo que les toca a ustedes, además, como analistas y demás, de comentar. Pero sí señalar lo siguiente, algo que ya he venido diciendo. En la economía argentina hoy y hace 8 años, porque hace 8 años que la economía argentina no crece. No genera empleo. No genera empleo, no crece, nada. Mientras tanto la población sí sigue creciendo, con lo cual el ingreso por habitante ha caído. Todo eso tiene que ver con que muchos de los precios de la economía, que son como los semáforos que indican en una economía de mercado, en una economía libre, por dónde ir el sector privado, están totalmente desordenados. Los salarios son bajos, el tipo de cambio es bajo, los intereses son groseramente altos, los impuestos, que son un precio implícito, son groseramente altos. Entonces, parte de lo que hay que hacer justamente es reordenar esos precios como para que ponga señales para una economía que arranque. ¿Usted dijo que el tipo de cambio está bajo? Sí, sí. Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto? Porque... No, el cuánto no vamos a, obviamente a... Porque el gobierno decidió sentarse sobre el tipo de cambio, sostenerlo, porque por razones electorales le resulta conveniente. Es gracioso, ¿no? Porque fue un gobierno que hizo mucho escándalo sobre los que se sentaban sobre las tarifas. Bueno, ahora se sentó sobre el dólar. Ahora, las cuentas o la cuenta corriente da positiva y superávit comercial, el turismo emisivo es inferior al receptivo. ¿Hay como algunas indicaciones de que todavía no hay ese atraso cambiario de la gente viajando todo el tiempo? Una cosa, podemos hablar de distintos niveles de atraso cambiario, pero
parte de lo que se había recuperado después de la crisis de marzo del año pasado, el año 2018, se ha perdido porque el dólar ha venido subiendo poco y la tasa de inflación ha estado, bueno, algunos meses superando claramente el 3%, de manera tal que la inflación se fue comiendo el valor real. Así como se come el valor real del salario, se come el valor real del tipo de cambio. Ahora, bueno, con la tasa alta, una de las consecuencias es que no se dolarice en carteras, o sea, que siga siendo rentable invertir en pesos. Si la tasa baja, por un lado puede generar consumo, crédito, inversión, por otro lado también se dolariza en cartera, sube el tipo de cambio y eso se traslada a precios. Bueno, no soy economista, pero no sé si el cambio... Muy bien puesto, muy bien dicho. No, el problema es que... quién se beneficia y quién no. En realidad, este es un programa económico que durante el tiempo que llevan en el gobierno han favorecido el ingreso de capitales especulativos. Capitales especulativos que lo que vienen a buscar es un diferencial de utilidad con la que hay en el mundo. El mes pasado ganaron 20% en dólares. ¿Fruto de qué? De una tasa altísima y de un tipo de cambio bajando. Eso en el mundo requiere 10 años para ganar una cifra igual. De manera tal que el problema central son ese tipo de capitales. Si la dolarización o no tiene que ver con esos. Claro. Los que entraron y bajaron el tipo de cambio, cuando se van lo suben. Y en algún punto el riesgo de que se vayan existe, por supuesto. Usted ha dicho en varias presentaciones y en discursos que lo primero que hará cuando llegue a ser presidente, sí, porque ganar elecciones, es poner plata en el bolsillo de la gente. ¿Cómo se hace eso? Mire, se hace, a ver, primero que nada el porqué. El porqué es porque los salarios y las jubilaciones en el curso del último año han perdido entre el 16 y el 20%, de manera que no se trata de volver a cualquier cosa, no, se trata de volver a lo que era el nivel de poder de compra habitual de hace 2 años atrás, y porque además ese poder de compra es el que va a hacer mover el consumo. Y si se mueve el consumo, esta economía que lleva 8 años de estancamiento empieza a arrancar. ¿Cómo se hace? Ejemplos. Modificación del impuesto a las ganancias, que hoy recae todavía sobre los trabajadores. Eso alcanza a trabajadores de clase media. La suba del salario mínimo vital y móvil, eso ya toca a los sectores de ingresos más bajos y empuja el conjunto de los salarios para arriba. El gobierno finalmente ha copiado un pedacito de esto y anunció que lo va a hacer. Y la otra cosa que copió, no del todo, yo diría mal, pero hizo un intento de copiar, fue el de las cuotas de los préstamos UVA. Todos los préstamos personales, no solo los UVA, sino la totalidad, según nosotros, debería ajustarse por salarios y no por inflación. Me voy a poner el traje de Milton Friedman. Todas esas cosas le ponen a la gente un poquito de plata en el bolsillo y permiten mover la economía. Me pongo el traje de Milton Friedman y le pregunto... bueno, estamos. ¿Y la cuestión monetaria y el déficit fiscal? Bueno, usted sabe que Milton Friedman en una época hablaba de la economía helicóptero, que básicamente respondía a tirar dinero para que la gente pudiera... comprar. Pero miren, lo que es inviable es una economía estancada. No hay en el mundo una economía que durante 8 años, estando en zona de paz, no haya crecido. Sobre todo una economía que no es Islandia, es una economía que tiene recursos naturales, tiene recursos humanos, es decir, no hay razones para que hoy la mitad del equipamiento esté sin uso. Mire, nosotros estamos recorriendo fábricas, visitas y demás. Bueno, uno encuentra la mitad de las máquinas tapadas con lonas, tapadas con plástico, eso es un tremendo capital que está ahí ocioso. ¿Por qué? ¿Por caprichoso? No, simplemente porque no tiene demanda. ¿Para qué voy a fabricar lo que no puedo vender? Le propongo escuchar algo que dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con relación a su
no digo incorporación, pero una posible inclusión dentro del espacio oficialista. Que salió. Escuchemos con atención. Yo tengo respeto por Roberto Lavagna, tengo, por supuesto, también respeto y una larga amistad con Juan Manuel Urtubey, y ojalá que podamos confluir de alguna manera en lo que necesita el país para resolver los problemas que todavía quedan pendientes. Yo creo que son dos personas con responsabilidad institucional y que van a aportar lo que tengan que aportar para que esto pueda ser posible. ¿Es posible la confluencia? Primero que nada, sería bueno que los dos lados del polo adoptaran esa postura. Primer cosa. Porque si no va a ser muy difícil gobernar. Imagínense usted lo que va a ser un congreso partido... Claro, congreso, sí. Un congreso partido en dos, y sí, porque en las elecciones no se elige solo presidente. Sí, claro. Se eligen diputados también. Entonces, partido en dos, sin diálogo entre ellos, es decir, va a ser sumamente peligroso para el país. Entonces, que los dos adopten una actitud de entender que hace falta un diálogo, porque nadie tiene más del 30-35% de los votos. Claro. El balotaje es un embudo, eso no vale. Lo que vale en términos de la elección de diputados, senadores, es la primera vuelta. Entonces, la primera aclaración es que sería bueno que los dos lo tengan. Y después es cierto también que Frigerio, a quien yo realmente aprecio, es uno de los que durante estos 3 años ha estado tratando de empujar un diálogo, en este caso dentro del gobierno, y mucho no ha conseguido. Lo cual muestra que el problema es, yo lo diría hoy para ponerlo lo más simple posible, que uno de los dos lados no ha manifestado esta voluntad de abrirse, y el que la ha manifestado a través de una parte, claro, pero no precisamente del sector más cercano al presidente. Rogelio Frigerio tiene buena relación con los gobernadores, tiene una relación institucional, sí, incluso con un pacto fiscal. ¿Usted cree que del lado de los Fernández va a llegar a esa convocatoria? No lo sé, no lo sé. En todo caso... A ver, nosotros ¿qué venimos diciendo desde ese tercer espacio? Venimos diciendo desde el principio, Argentina, para salir del pozo en que se encuentra, necesita un gobierno de unión nacional. Y un gobierno de unión nacional no es unanimidad, sí es tener 55, 60% del poder en las cámaras y demás como para poder ir adelante. Yo diría hacen falta el espacio del medio como articulador de alguna manera, pero hacen falta las dos partes del polo, ¿no? ¿Es equidistante o se siente más cerca de Macri, por ejemplo? No. Mire, nosotros desde el principio hemos dicho... Ni el gobierno anterior ni pero no por un capricho, en realidad lo dijimos más de manera más expresiva, dijimos ni Cristina ni Macri. En realidad no para personalizar, pero para que se entendiera fácil. El problema es que ninguno de los dos ha tenido éxito en el gobierno. Porque fíjese que cuando hablamos de 8 años, hablamos de 4 del gobierno anterior y 4 de En consecuencia, los argentinos alguna vez tenemos que mirar los hechos concretos, no solo el marketing, la rosca política. ¿Cuáles son los hechos concretos? Que no hay crecimiento, que no hay ocupación, que subió la pobreza. Bueno, estos son los datos. Entonces, ¿por qué tendría que elegir entre uno y otro cuando en realidad ninguno de los dos pudo, supo, quiso, póngalo como usted quiera, poner al país en marcha? Y en marcha es creciendo 4% por año, es lo que Argentina, la velocidad crucero, por decirlo de alguna manera, que Argentina puede tener es tranquilamente del 4%. ¿Le pidieron, le ofrecieron... ¿bajar la candidatura? Sí, con varios de esos. Llegan mensajes, emisarios. ¿De qué lado? No,
Hubo en algún momento de los dos lados, después por ahí el que insistió un poco más es el gobierno, pero ya pasó, ya está claro que ya no insisten más, obviamente, así que no tiene importancia. Deme, por favor, dos definiciones rápidas y precisas sobre Macri y Cristina. ¿Qué representaría cada uno a la hora de esta PASO donde hay más de dos opciones? A ver, lo pongo no en términos de personas, sino en términos de políticas. Uno fue un gobierno de tipo populista, intervencionista en la economía, designación de directores en las empresas privadas, las relaciones con Venezuela. Y el otro, el actual, es un gobierno ligado exclusivamente al sector financiero. Y con un alto porcentaje del sector financiero internacional. Labaña, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Y me estimuló a seguir estudiando economía y a retomar los estudios. Hace bastante que lo dejé, pero los voy a retomar. Pero siempre, nunca es tarde. Siempre queda algo. Nunca es tarde, claro que sí. Muchísimas gracias. Nosotros gracias. enseguida regresamos aquí a Perspectivas de Buenos Aires.